Hoy me gustaría hablar, y de hecho os propongo, y para eso puse el título de esta charla, de esta conferencia de hoy, me gustaría hablaros sobre el miedo, sobre los miedos que nos agobian. Los miedos no nos permiten hacer muchas cosas de las que hemos venido o estamos llamados a hacer en la vida. Nos tienen encerrados en una caja de la que muchas veces no vemos la manera de cómo salir de ella. No nos dejan ver claramente el camino o el sendero que debemos seguir, y nos perdemos muchísimas oportunidades, muchísimas posibilidades de hacer algo realmente importante, realmente que nos haga vivir en plenitud, que nos haga disfrutar de la vida, nos haga aprovechar las ocasiones que tenemos delante por muchas limitaciones que veremos a lo largo de la charla, como luego es algo efímero, es algo tan sutil que realmente no existe, está en nuestra mente, ¿no? La primera ley universal, que todo es mental en el universo, y si nos damos cuenta, todo acaba siendo, todo empieza, mejor dicho, siendo un pensamiento, una idea que no nos ayuda muchas veces a prosperar, si es una idea limitante, si son ideas que nos coartan, que nos reducen nuestra capacidad de ser libres, y podemos darnos cuenta que que están solamente dentro de nuestro pensamiento, de nuestra mente. ¿Ok? El miedo, como digo, es esa vibración baja, de frecuencia baja y densa, que nos tiene durante gran parte de nuestra vida. Yo me incluyo también en estas experiencias limitadas por el miedo. Nos tienen sometidos a una incapacidad de dirigirnos hacia nuestra libertad más absoluta. Hay que distinguir varios tipos de miedos, y para eso me gustaría detallar muy bien lo que es cada tipo de miedo, porque no es lo mismo el miedo racional, el miedo que tenemos en la mente, como el miedo irracional, ¿sí? El miedo que sale impulsivamente de nosotros. Primero partamos de la base de que hay un miedo real y otro imaginario, ¿de acuerdo? El miedo nace de una reacción que sentimos hacia una amenaza externa muchas veces. Cuando es una amenaza que de hecho está sucediendo, como cuando nos viene un coche que nos va a atropellar, evidentemente sentimos miedo y nos protegemos, salimos, huimos, nos ponemos a salvo. Este miedo es un miedo, evidentemente es real, es un miedo que es básicamente una reacción de pura supervivencia. Este miedo es el más primitivo y es el que nos ayuda a sentirnos a salvo. Es totalmente legítimo, evidentemente va a ayudarnos a que vivamos mucho más tiempo en la Tierra, nos va a proteger, va a ser una gran herramienta para poder, evidentemente, sentirnos mejor, sentirnos protegidos, y es el que no debemos eliminar, es el que nos va a ayudar a avanzar y a
perpetuar a la especie, como decimos, a reproducirnos, a tener hijos, a protegerlos también a ellos, proteger a la familia, ayudar a los que queremos, ser solidarios. Es un miedo totalmente primario y lo necesitamos. El otro miedo, que sería el miedo imaginario, que no tiene nada que ver con el miedo real, es el que digo que está en nuestra mente, es el que sentimos cuando imaginamos, cuando construimos una amenaza. No está sucediendo y sin embargo nosotros creemos que está ahí, esta idea sobre algo que va a suceder, algo que va a acontecer, es completamente mental, ¿sí? No es real, es una fantasía y es la que tenemos y debemos, te aconsejo, eliminar. Como dice el programa, como he dicho en la introducción, es importante eliminar nuestros miedos para ser personas felices y plenas y poder llevar la vida que nosotros queremos llevar, tomar las riendas de nuestra propia vida, tomar nuestras propias decisiones y disfrutar de lo que nos ofrece el día a día. Este miedo imaginario es el que nos trae problemas de conflictos personales, conflictos con nosotros mismos, a veces se convierten en fobias, se convierten en traumas auténticos y a la larga, como he visto en muchas experiencias de terapéuticas, se convierte incluso en enfermedades. Cuando el miedo queda reprimido, esta idea de una amenaza externa que es imaginada por nosotros, lo tenemos muy integrado en nuestro interior y acaba siendo permanente, pues se puede convertir en un estado de ánimo crónico, en un estado de humor que decimos que se acaba o se ancla en nuestra personalidad y a largo plazo forma parte de nuestro comportamiento. Vivimos atemorizados, vivimos bajo la neurosis mental de que nuestro entorno es una amenaza para nosotros, cosas que podrían sucedernos o cosas que nosotros creemos que van a sucedernos se consolidan como una amenaza que parece real, se convierte en nuestra peor pesadilla y lo damos por hecho, que es lo peor. Lo damos como sucedido o como que está ahí encima de nosotros y es, de hecho, lo más nefasto, lo más tóxico que nos puede suceder porque, como digo, acaba siendo una neurosis o una paranoia. El miedo a que nos hagan daño, el miedo a que nos ofendan, el miedo a hacer el ridículo, miedo a exponernos a peligros imaginados por nosotros. Y fijaros qué calidad de vida podemos tener cuando estamos sometidos a estos miedos. Os ha pasado, seguramente lo habéis vivido así y muchos seguís viviendo en este estado de, no le diríamos pánico, pero de temor continuo, ¿verdad? Seguro que os preguntáis cada día cuando os levantáis por la mañana, ¿qué me va a suceder? ¿Qué me va a pasar? No me veo capaz de hacer según qué cosas por miedo a lo que me va a suceder ahora, me puede pasar algo, me puede atropellar un coche, incluso miedos que van mucho más allá, como por ejemplo el miedo a quedarnos sin trabajo, a quedarnos sin dinero. Estos miedos imaginarios se consolidan, se enquistan sobre nosotros y nos limitan. Daos cuenta, por ejemplo, cómo vivimos en la sociedad actual.
y cómo los medios de comunicación nos influyen en este estado. Cómo desde la educación primaria, como desde la educación muchas veces que nos imbuyeron nuestros padres, o desde la sociedad que nos rodea, sobre todo a nivel religioso, han utilizado y utilizan continuamente el miedo para que vivamos sometidos a este modo de vida recortado, muy limitado, y no podamos salirnos de lo estipulado, de esa normativa, porque todo lo que salga de ahí va a ser castigado. Y este es el gran miedo en mayúsculas que nos impide ser como deberíamos ser, como pide nuestro ser que seamos. Eso no quiere decir que tengamos que saltarnos, evidentemente, las leyes continuamente, ni las normativas, sino que podamos plantearnos cómo nos limitan, plantearnos hasta qué punto son una represión para que yo me pueda desarrollar como persona, como ser humano que me gustaría ser, como padre, como hombre, como trabajador, como lo que sea, como el rol que tengamos y que estemos desempeñando, y que en cierto modo lo tenemos recortado por los miedos que vienen del exterior. La religión, por ejemplo, la religión católica infunde mucho miedo desde el principio de los tiempos. Sin ir más lejos, los 10 mandamientos empiezan con el no matarás, no robarás. Son órdenes implícitas o explícitas que convierten estas doctrinas en un miedo aplastante. Y si vemos hoy día la política, la sociedad, cómo nos implantan creencias sobre lo que no debemos hacer, porque si pasa o lo hacemos, vamos a ser penados, penalizados, multados, castigados, pues fijaros a qué punto estamos llegando de represión a causa del miedo que tenemos infundido desde tiempo inmemorial, desde que el ser humano vive sometido a estas doctrinas, ¿no? Podríamos hablar de la Edad Media y épocas anteriores. Este miedo es el miedo imaginario, que tiene mucho que ver con lo que hemos vivido en el pasado y con lo que nos espera en el futuro. Como decía en el capítulo anterior, vivimos totalmente proyectando en el futuro lo que hemos vivido en el pasado, experiencias anteriores que han sido a lo mejor negativas para nosotros y que las transponemos en el futuro. Si hemos pasado una época mal, hemos tenido una crisis y hemos acabado sufriendo por ello, eso nos va a hacer pensar que puede pasar mañana lo mismo y se va a convertir en un miedo. Es un miedo irracional. Quizá no es así, quizá no vaya a pasar lo mismo, pero ese miedo nos somete, ese miedo provoca que no tomemos según qué decisiones y nos cerremos a posibilidades futuras, ¿sí? Y eso seguramente lo tenéis presente muchos de vosotros. Ese miedo es el que podríamos intentar eliminar en nuestra vida, ese miedo que podíamos cambiar, modificarlo para que dejase de ser una limitación. Es importante en estos casos, cuando estemos sometidos a esa neurosis de los miedos pasados, de lo que ha pasado antes y no nos deja avanzar porque pensamos que nos va a pasar lo mismo, anclarnos en el presente. La idea básica
es estar en el aquí y en el ahora, darnos cuenta de lo que tenemos delante para poder desconectarnos de lo que pasó antes, ¿sí? Darnos cuenta que no lo pasado garantiza al futuro, ¿de acuerdo? Esto es importante porque en mindfulness, sobre todo cuando hacemos la práctica de la atención plena, del presente, hacemos mucho hincapié en que estar saboreando, estar en el momento de ahora, nos ayuda a desconectar, a dejar de pensar en el pasado por unos instantes, y esto lo podéis probar, dejar de pensar en el pasado, fijándonos, por ejemplo, en nuestra respiración, tomando contacto con nuestro cuerpo, podemos darnos cuenta de que esos instantes dejamos de traer la memoria del pasado y tampoco pensamos en el futuro. Es una cosa, parece muy trivial, sin embargo, cuando la practicamos, es fantástico. Esto os lo recomiendo sí o sí. Seguramente muchos lo haréis y otros os recomiendo hacerlo cuando estéis agobiados por esos pensamientos de miedo a lo que me va a pasar, miedo a temores a... Es súper importante que desconectemos, y desconectar es estar en el presente, haciendo lo que estemos haciendo. Si estamos paseando, si estamos fregando los platos, si estamos escribiendo, darnos cuenta de los 5 sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos. Mientras hacemos este ejercicio, lo del pensamiento se evita, ¿ok? Y en ese momento exacto, durante unos segundos, aunque sea, ese miedo desaparece y se desvanece. Yo os garantizo, os aseguro que si lo hacemos constantemente, cuando nos demos cuenta que nos está ocurriendo un pensamiento, porque lo que nos ayuda a evolucionar en el desarrollo transpersonal es ser conscientes de que nuestro pensamiento lo dirigimos nosotros, no nos dirigen a nosotros. Bueno, aprovecho para saludaros, que tengo aquí unas cuantas personas que me han saludado. Lolita, gracias. Vivi, María Astudillo, Esteban, gracias desde Valencia, saludos cordiales. Os agradezco estar conectados con este canal. Decía unos compañeros, los mandamientos fueron hechos para hacerlos. Si le dices a un niño que no abra esa caja, la abrirá. Pues sí, tienes razón. Cuando intentamos limitar al ser, el ser es rebelde en su interior y va a intentar hacer lo contrario, porque estamos llamados a liberarnos. ¿De acuerdo? Decía que ese momento de contacto presente es súper importante para eliminar, o para al menos desconectar del pensamiento pasado y del pensamiento futuro. Ese pequeño espacio de tiempo es como un túnel que nos ayuda a conectar con el ahora y con el presente, y practicándolo poco a poco, un ratito cada día, o cuando nos demos cuenta de que estamos pensando algo que es perjudicial para nosotros, algo que nos castiga, algo que nos agobia, cuando nos damos cuenta de ese pensamiento y tomamos ese mecanismo, esa estrategia de contactar con lo que estamos haciendo, se dispersa lo anterior, se dispersa el miedo durante unos instantes, vuelvo a decir, y esa práctica continua cada día en el momento de la conciencia logrará que con el tiempo sea permanente y lo podáis hacer sin problema. Lo podéis hacer de manera que os va a servir como una herramienta continua y poder abrir ese espacio, ese túnel que nos va a enfocar en lo que nosotros realmente queremos y deseamos, evitando los miedos del pasado y los miedos anticipados del futuro. ¿De acuerdo? Muy importante para el tema del miedo, del tema de los miedos imaginarios y reales, darnos cuenta cuál es el miedo real, que es el miedo útil, como he dicho antes,
que es pura supervivencia, y el miedo inútil, que es el imaginario. Este miedo no sirve para nada, al contrario, nos hace perder tiempo, nos hace perder energía, nos hace perder incluso salud y oportunidades muchísimas de de contactar con personas, de hacer cosas interesantes, y eso es lo que necesitamos eliminar de nuestra vida. Y supongo que estáis de acuerdo conmigo que eso es lo que estamos llamados a eliminar. ¿Sí? El miedo imaginario, ese inútil, daros cuenta cómo nos machaca. Yo recuerdo una terapia en una consulta que hice una chica que estaba casada y quería separarse, no era feliz, no estaba a gusto con el marido. Me dijo que lo estaba pasando muy mal, que estaba muy inquieta, muy nerviosa, no dormía, se sentía muy agitada precisamente porque tenía mucho miedo a decirle al marido que se quería separar de él, porque ella consideraba que el marido era una buena persona, se portaba muy bien con ella y le daba miedo su reacción, le daba realmente pánico pensar en decírselo, que no lo quería, que quería empezar una vida nueva y no se atrevía a hacerlo. ¿Cómo solucionamos esto? Pues hicimos un trabajo mental y emocional que llamamos en PNL el trabajo del como sí, que se trata, fijaros, simplemente en actuar como si estuviésemos haciendo ya ese acto y superando ese miedo, simplemente afrontándolo y viviéndolo como tal. Es algo que aparentemente es sencillo, cuesta hacerlo porque claro, involucra muchas cosas, muchas emociones, muchos sentimientos, pero cuando lo hacemos es como si saltáramos un gran obstáculo y nos diésemos cuenta de que detrás no hay tanto miedo como nosotros pensábamos. Hicimos el ejercicio, esta chica le invité a hablar conmigo como si yo fuese su marido, a superar ese momento, y me habló como tal, ¿no? Me dijo, quiero hablar contigo, quiero explicarte una cosa, hace tiempo que vengo sintiendo que no es lo mismo, no tenemos los mismos sentimientos que antes, yo al menos no siento lo mismo por ti, etcétera, etcétera. Me gustaría emprender una vida nueva, que seamos felices. Lo hizo de tal manera que pudo desahogarse en cierto modo y darse cuenta que era más intenso el miedo que sentía hacia algo imaginario, hacia un pensamiento que la paralizaba, que realmente el momento en sí. Cuando se desahogó y trascendió ese miedo, que pudo expresarse completamente, expresar totalmente lo que sentía y bueno, volcar todos sus sentimientos y sus emociones, que se puso a llorar, lo pasó mal y pasó un rato emocionada y muy intenso. Después sintió una liberación tremenda, se sintió fantásticamente bien y se dio cuenta de que era más el temor que sentía, el temor de su pensamiento propio, el castigo que estaba sintiendo hacia algo que ella creía que era malo, que realmente lo que iba a suceder, ¿sí? Al cabo del tiempo hablé con ella y me dijo que lo había hecho. Lo había hablado con el marido y que evidentemente se había reproducido lo que habíamos visto en consulta. No era tan grave, el marido se lo había tomado medianamente bien, claro que evidentemente no era algo grato, pero no había habido el pánico, el temor, aquella gran pesadilla que piensa uno que va a suceder, que luego nunca es así.
Me gustaría contaros una historia, una fábula sobre este tema, para que veáis cómo es más lo que tenemos en la cabeza, esa neurosis, que lo que realmente puede suceder. En un reino, hace muchos años, había un rey que estaba siempre en batalla, siempre estaba luchando, y tenía muchísimos prisioneros, tomaba muchísimos prisioneros. Y una vez que capturaba nuevos prisioneros, se los llevaba a una celda que tenía, y allí les enseñaba dos puertas. En una puerta había dibujadas unas calaveras con sangre, con unas flechas clavadas, y en otra puerta a la derecha era una puerta muy oscura, muy tenebrosa, muy impactante, realmente tenebrosa, y que transmitía pavor, y les decía a los prisioneros: ¿qué queréis? ¿Morir? ¿Que os ponga en la puerta donde están las calaveras y que mis arqueros os maten clavando flechas? ¿O pensáis o preferís entrar en la otra puerta? La verdad es que la mayoría, casi todos, o todos, mejor dicho, todos los prisioneros optaban por ser ejecutados antes de entrar en la otra puerta. Así que al cabo del tiempo, uno de los arqueros que estaba barriendo el suelo de flechas le dijo al rey: Majestad, realmente esa puerta encierra tanto pánico dentro, es tan tremendo lo que espera en su interior. Y le dijo al arquero: pruébalo tú mismo si quieres. El arquero abrió la puerta y cuando entró se dio cuenta de que había un gran rayo de sol y estaba iluminando el interior, y simplemente se veía un cielo azul y un jardín precioso. Sin embargo, lo que hacía que la gente, que los prisioneros eligiesen la muerte, era el miedo a entrar en algo desconocido, en algo pavoroso. Y eso realmente está dentro de nosotros, es esos miedos que encierran nuestra propia sombra, que son temores, como digo, creados por nosotros, y la mayor parte de veces son infundados. El miedo, hay que afrontarlo, es básico, darnos cuenta de cuáles son nuestros principales temores, de modo que a partir de ahora os invito a que hagáis vuestra propia lista de miedos. ¿Cuáles son nuestros miedos? Tengo miedo a quedarme sin trabajo, a quedarme sin pareja, a que me rechacen mis amigos. La mayoría de miedos están asociados al amor, a la muerte, al dolor. Miedo a sentir dolor es totalmente normal, esto es pura supervivencia también. Sin embargo, los otros, de abandono, de rechazo, y etcétera, son más, o de fracaso, son más imaginarios, y son los que debemos relacionar y tenerlos presentes. ¿Cuáles son mis temores? Una vez que tengamos localizados más o menos nuestros temores personales, a qué tememos, qué tenemos que... ¿Qué precauciones tomamos? ¿A qué somos cautos ante tal cosa? Una vez que tengamos estos miedos, estaría bien, y de hecho es un ejercicio que también recomiendo, darle la vuelta, pensarlo, hacerlo en positivo. Por ejemplo, un ejemplo: tengo miedo a hablar con las personas por miedo a por temor a ser rechazado. Es un miedo muy común. Miedo a hablar con desconocidos, a pedir favores, por miedo a que nos digan que no. Fijaros cómo es una negativa, cómo se supone algo tan doloroso, un sufrimiento tan intenso, que nos digan que no. Cuando lo probamos varias veces, y eso está más que demostrado en inteligencia emocional, cuando nos enfrentamos al no
muchas veces seguidas, al final lo trascendemos, nos damos cuenta de que no es tan grave y a veces es, de hecho, potenciador, nos ayuda a empoderarnos las negativas de los demás. Es una razón como para aportar nuevos recursos y superar las dificultades, ¿de acuerdo? El miedo a hablar con personas desconocidas, a dirigirnos a los demás por el tema del rechazo, se cambia en positivo. Quiere decir, voy a acercarme a personas desconocidas, voy a entablar nuevas relaciones, voy a hablar, voy a expresarme abiertamente con otros para desarrollar y para superar ese miedo. Es altamente recomendable este tipo de ejercicios porque si lo queremos hacer, claro, evidentemente si queremos eliminar el miedo, es darle la vuelta a ese temor. Cuesta, evidentemente no es fácil cuando llevamos toda la vida reprimiéndonos y estamos pues anclados en esa zona de confort que, bueno, para nosotros está medianamente bien y así no nos exponemos a peligros. Pero si queremos realmente hacer un crecimiento personal adecuado, tenemos que superar esos obstáculos. Y para eso lo que recomiendo fervientemente es hacer el ejercicio de la polaridad. Si tenemos miedo a hablar con personas desconocidas, intentar cada día o de vez en cuando conectar con personas que no conocemos y darnos cuenta de que no es para tanto, no es tan grave cuando lo hacemos y lo llevamos a cabo, como he explicado en el caso anterior, no es tanto el terror como... No es tanto el acontecimiento en sí, perdón, como el terror que me he puesto en mi mente. Y eso seguro que lo habéis experimentado muchas veces en vuestra vida. Nuestro inconsciente, nuestra sombra, guarda todos estos temores y la vida nos presenta las oportunidades para que podamos solucionarlos, para que podamos crecer. Como dije en el anterior capítulo, uno de los objetivos principales del ser humano es el evolucionar y ser cada vez mejor, una mejor versión del ser. Para ello, tenemos que trabajar con este concepto. La vida me coloca situaciones complicadas, temores que yo guardaba en mí para que los pueda superar y evolucionar. Superarme, ¿sí? Crecer. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque el inconsciente lo que hace es proyectar hacia afuera lo que nosotros estamos reprimiendo dentro. Y no hace falta que sea muy insistente en ello cuando digo que las pesadillas se convierten en realidad. Los sueños también, si los proyectamos bien, los podemos cumplir, pero es que las pesadillas, ¿a quién no le ha sucedido que ha tenido un miedo tremendo a algo y le ha acabado sucediendo? ¿Por qué? Porque creamos nuestra realidad a través de nuestros propios pensamientos y cuando el pensamiento viene acompañado por una emoción, acaba sucediendo y precisamente con ese objetivo, superarlo para que podamos dar un paso más allá, subir un escalón en nuestra evolución humana y ser mejores. Para seguir hablando del miedo, me gustaría hablar también de las fobias. Seguro que muchos de vosotros tenéis fobias. La fobia es un miedo irracional o un miedo sobredimensionado a algo que a lo que me expongo, a lo que me podría exponer, y está evidentemente magnificado. Muchas veces las fobias vienen de nacimiento y en muchos casos he visto que nacen de mucho más allá, de traumas o de experiencias graves vividas por antepasados nuestros, que nos los transmiten a través del inconsciente colectivo, a través de
de la epigenética, cosas que les pasaron con animales, con amenazas externas, con vivencias dolorosas, chungas, de vivir de un accidente, por ejemplo, alguna enfermedad, pues provoca que en mí salten alarmas cuando algo externo me lo recuerda o me conecta con aquello, ya sea algún animal, ya sea una situación en concreto. La fobia sí que hay que tratarla mucho más a fondo, hay que tratarla a través del árbol, a través de técnicas más avanzadas de PNL, y eso lo explicaremos en otros capítulos. Más adelante dedicaremos algún capítulo directamente a las fobias y cómo ayudaros a solucionarlas. A través de, ya os digo, a través de herramientas importantes de PNL. Hay un miedo muy importante, que creo que he hablado de él anteriormente, que es el miedo al fracaso. También se habla del miedo al éxito. Yo creo que el miedo al éxito, personalmente, a través de mi experiencia, me he dado cuenta de que el miedo al éxito es más miedo al fracaso. Cuando sentimos un miedo al fracaso, lo relacionamos con caer, sentirnos débiles, hundirnos. Y eso tiene que ver mucho con el reconocimiento externo, con la idea que tenemos o que queremos que nosotros tienen de nosotros. ¿Sí? Tenemos unas expectativas, tenemos una idea de nosotros, un yo idea y un yo ideal, que cuando la crítica, el error o el fracaso nos perjudica, sentimos que no somos nada, que estamos vacíos o que somos rechazados por la sociedad. Hago mucho hincapié en esto porque el temor a ser rechazados es un temor fundamental, es un pánico muy profundo que nace de la niñez, de cuando nacemos. Tenemos miedo a que nos abandonen, tenemos miedo a no sentirnos aceptados por los demás, a que el clan nos rechace. El ser humano es un ser que nace para estar en sociedad, vivir en sociedad y sentirse arropado, protegido por los demás y a vivir en convivencia, en solidaridad. Si fracasamos, si sentimos que hemos hecho algo mal, automáticamente nuestro inconsciente piensa que nos van a rechazar, no nos van a querer y nos van a expulsar de la tribu, ¿sí? O del clan. Y esto realmente es lo más doloroso, es el sufrimiento, uno de los sufrimientos más intensos que puede tener el ser humano. Es importante, en estos casos, en el tema del temor al fracaso, el miedo al fracaso, es que aceptemos que el fracaso es natural, el error es natural, equivocarse es totalmente normal y a partir del error viene el aprendizaje. Como dice una presuposición de la PNL, error es aprendizaje. Cada vez que me equivoco en algo es una oportunidad para volver a probarlo y aprender de ello. Así que el fracaso simplemente es una idea, es un concepto mental. Partamos de la premisa de que el fracaso no existe. Es que lo que he hecho no ha dado el resultado que yo esperaba, pues intento hacer otra cosa. Simplemente es una manera ideal de superar este miedo, eliminarlo de nuestra vida. Para eso, pensamiento positivo. La aceptación, como dicen en el chat, es aceptar mis miedos, están ahí, no tienen nada de malo. El miedo, como he dicho al principio, hay un miedo que me procura la supervivencia, ese miedo lo acojo y lo hago mío. Entonces, sí, el fracaso es proporcional a lo que esperas de ti mismo, muchas veces de manera interpuesta. Pues sí, porque
porque ya digo que son las expectativas que nos ponemos, y como las expectativas muchas veces son reflejo de lo que los demás quieren de nosotros, el fracaso es mucho más doloroso, porque pensamos que no damos la imagen que los demás quieren, o no estamos al nivel que los demás esperan de nosotros. Hay que abandonar esta idea del fracaso y entonces eliminaremos ese miedo al fracaso. Por eso hablaba de que miedo al éxito no es tan miedo al éxito como miedo al fracaso, porque el éxito está ahí y el éxito ayuda a nuestra autoestima y a nuestro ego. Lo que pasa es que tenemos la tendencia a pensar que después del éxito, que no es duradero, que es efímero o que nos va a costar mantenerlo, luego viene un fracaso, y de miedo al fracaso viene ese pánico a sentirnos criticados, a sentirnos rechazados por los demás, poco amados, etc. Como digo, fracaso no existe, simplemente es una forma de entender que he hecho algo que no ha dado el resultado que yo esperaba y vuelvo a intentarlo de otra manera, con mucho más aprendizaje. ¿De acuerdo? Ese es el miedo, como digo, del fracaso. Decía que el miedo lo tenemos que reconocer, que los tenemos. Es imposible no tener miedo. Las personas que dicen no tengo miedo a nada, no. Otra cosa es que los hayamos aceptado, los hayamos comprendido, y desde ahí somos capaces de utilizarlos a nuestro favor. El miedo es una herramienta ideal si nos va a ayudar a crecer y a ser más competitivos, a trabajar mejor por nosotros mismos y para la sociedad. Si es un empuje a hacer las cosas mejor, genial. Si el miedo me limita, como decía al principio, si el miedo me limita y va a impedir que yo haga cosas, lo vamos a revisar y vamos a ver qué podemos hacer con él y darle la vuelta. El miedo, según dice el curso de milagros, supongo que muchos de vosotros tenéis mucha experiencia en eso, es la contraposición del amor. Se dice que vibramos en dos frecuencias. Una es la vibración del amor, que es alta, es luminosa y positiva, y la vibración del miedo, que es baja, es una frecuencia densa, oscura y negativa, y es la contraposición. Según dice el curso de milagros, no hay más emociones que esas dos. Las demás negativas nacen del miedo, el odio, el resentimiento, etcétera, etcétera, la vergüenza. A partir de ahí podemos darnos cuenta de muchas cosas, de cómo podemos darle la vuelta al miedo para pasarlo a algo luminoso, que sería el amor, comprendiéndolo y acogiéndolo entre nosotros. El miedo a hablar en público es estimulante en el momento que me doy cuenta de que lo tengo, y eso es una técnica que utilizamos mucho en programación neurolingüística, de observar el miedo que tengo a hablar en público, observarlo antes de salir a hablar, y lo tiene todo el mundo, lo tiene muchísima gente, precisamente, y me va a ayudar a mantener el nivel alto. Si me doy cuenta de él y lo pongo a mi servicio, me va a ayudar a tener incluso más seguridad, si no me dejo someter por él. Y para eso, pues, os digo, reflexionar, darnos cuenta de él y pasar a la acción, darle la vuelta. Os puedo explicar alguna manera de eliminar estos miedos. Por ejemplo, hay una manera de trabajar en PNL muy interesante cuando nos afrontamos a algo que nos aprisiona o que nos atemoriza, nos impide tirar hacia adelante, ¿sí? Que es el trabajo con submodalidades. Las submodalidades, así hablando un poquito en grosso modo, es el uso de los elementos que tenemos en lo que vemos, en los que escuchamos, como puede ser, por ejemplo, en el sonido, pues si es un sonido grave, agudo, si la imagen es más clara, o cuando estamos imaginando, estamos visualizando, si vemos más colores, menos colores, si hay brillo, no hay brillo, si la imagen es grande o es pequeña. Trabajar con estos elementos ayudan a reducir los miedos, y en PNL trabajamos mucho estas técnicas
para reducir los temores, las fobias y los traumas. Así, de este modo os aconsejo, por ejemplo, cuando os venga una imagen que tenéis grabada en la memoria de algo que os da miedo o que os trae cierto desasosiego y os agobia un poco, imaginaros esa imagen, o si esa imagen o es un sonido o es algo que habéis escuchado que os transmite un cierto temor, traerlo a vuestra memoria, visualizarlo, intentar cambiar alguno de estos elementos. Por ejemplo, si la imagen es grande, no sé, de un animal que os da miedo, imaginaros un perro que os da, tenéis miedo de los perros grandes, esto lo he trabajado yo en terapia, o tenéis miedo de los perros grandes, por ejemplo, imaginaros ese perro grande que tenéis delante, con los colmillos afilados, con esa cara de agresividad, y parar un momento aquí, aunque os sintáis nerviosos, parar un momento con esa imagen delante y en este instante cambiad alguno de estos elementos, de esas submodalidades que decimos en PNL, para ir modificando la imagen. En este estado en el que estáis, con esa experiencia, cambiad algo. Si el perro, por ejemplo, es de color negro o es oscuro, pasadlo a un color que sea más agradable para vosotros e incluso ridículo, ¿sí? El perro de color rosa, ¿no? Por ejemplo, que a veces lo hacemos en terapia de PNL, el perro de color rosa, a topos, con los labios pintados, con los dientes rectos, sin afilar, ¿no? Y cambiando cosas de la imagen, ¿sí? Si la imagen es muy oscura, ir cambiándola a color, con mucho más brillo. Podéis reducir la imagen si es muy grande, si la tenéis delante y os da mucho miedo, reducirla y probando. Os daréis cuenta cómo el miedo se va reduciendo, la intensidad va bajando. Hacer el ejercicio en casa con lo que temáis, con aquellas cosas que os dan realmente pavor o en situaciones que habéis vivido, traerlas a vuestra memoria, recordarlas de nuevo y bajar, cambiando algunos elementos. Si es un sonido, imaginad, imaginad las personas que tienen miedo a la tormenta, los rayos, los truenos, y el sonido del trueno es el que me hace sentirme mal y me acurruco porque tengo miedo. Pues volver a traer a vuestra memoria el sonido del trueno y cambiarle algún elemento, ponerle un sonido, si es muy grave, un sonido agudo, poner una música de fondo, la canción que os gusta, vuestra canción preferida, ponerla de fondo y hacerlo varias veces. Veréis cómo esto cambia muchísimo la percepción de vosotros sobre esta experiencia y vais a poder eliminar de vuestra vida estos miedos. Esto se trata de un cambio de su modalidad de PNL y os va a funcionar de maravilla. Seguro ya me contaréis cómo os ha ido. Os invito a que me escribáis en los comentarios del vídeo una vez que esté grabado del todo. Os invito a quien queráis, a quien esté interesado, a explicarme vuestros miedos para que os pueda contestar y podamos tener una conversación chula y poder cambiar cosas en vuestra vida para que estos episodios, estos capítulos de desarrollo transpersonal sean realmente útiles y os ayuden a conseguir el bienestar y la felicidad que estamos todos buscando. Explicadme vuestros miedos y decidme quien haya probado estas técnicas que os he explicado, el como sí, se trata de vivir la situación, explicársela o vivirla como si estuviera sucediendo, dando los pasos, dándonos cuenta de que una vez que hemos saltado, como he explicado antes en la fábula, hemos abierto esa puerta negra que parecía tan tremebunda, hemos visto que detrás hay una gran luz y es todo mucho más grato,
con nuestro pánico, con nuestro miedo a esa situación, a pedir un aumento a mi jefe, decirle que me suba el salario. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que te lo impide? Tú mismo. Es tu miedo, es tu sabotaje. Te estás boicoteando a ti mismo porque has aprendido que te digan que no es malo, que te hace sufrir, porque lo hemos visto de nuestros padres, lo hemos visto de nuestra sociedad, nos lo han dicho de pequeño y nos lo hemos pasado mal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto simplemente es una idea, es un pensamiento, no tiene por qué ser así. Hablar con gente que no conocemos, te digo, enfrentarme a mi peor enemigo, a esa persona que siempre me ofende. ¿Qué pasaría si le dijese las cosas claras? ¿Tienes miedo a qué? ¿A su reacción? Si no la conoces, no sabes cómo ha reaccionado todavía, ¿a qué puedes tener miedo? Simplemente es miedo a lo que tú crees, a lo que piensas o al modo en que tú crees que va a reaccionar esa persona. ¿Y si no es así? ¿Y si no sucede? Si no tienes el valor de hacerlo in situ con otra persona, lo pruebas, lo ejercitas, verás cómo es más nuestra proyección hacia afuera que lo que realmente nos ha obligado a limitarnos, a reprimirnos. Para eso, os digo, importante vivir el como sí, hacerlo, ¿vale? Probadlo con muchísimas situaciones de vuestra vida. Y en el caso, como os he dicho en la otra técnica, con el caso de que sea algo que habéis visto y habéis pasado mal, alguna situación, alguna experiencia estresante, volver a recuperarla y cambiar algo de los elementos que la componen. Incluso el olor, incluso lo que estabais escuchando en el momento, cualquier cosa que podáis modificar de esa experiencia os va a ayudar a eliminarla y sentirla diferente. Como dicen, exacto, no es el dolor, es la ofensa, es como lo asimila en ego. El ego es el que se siente, normalmente los miedos irracionales, los miedos imaginarios son los que perjudican al ego. El ego, como también es una construcción mental nuestra, es la que sufre cuando el miedo, que es otra concepción mental, se enfrenta a él. Si nos separamos de todo esto, si nos damos cuenta de que todo es irreal, lo superamos. Reconocerlos, comprenderlos, aceptarlos, que es totalmente natural tener miedo. Ya os digo que lo necesitamos para según qué situaciones. Sin embargo, no puede ser que no nos dejen hacer lo que nosotros queremos hacer, que nos priven de placeres, de ganas de hacer cosas y de oportunidades mil. Es importante que el ego, el miedo, lo utilicemos en nuestro favor, a nuestro servicio, cuando tenemos que enfrentarnos a peligros reales, auténticos, y podamos utilizarlo para superar experiencias desagradables que la vida las tiene y para eso las tenemos a nuestro favor. ¿De acuerdo?